3 hijos y 8 nietos. Esa es una familia. Bueno, ese es todo el trabajo que hemos hecho acá en América. Vine a los 4 años desde Ucrania, vine con mis padres, y nací en 1924, en enero. Así que de inmigración poco lo que puedo decir, y a los 4 años poco lo que recuerdo algunas cosas, pero no son trascendentales porque en esa edad no se da más importancia a esas cosas. ¿Y más breve cómo era? ¿Se acuerda algo de la vida en Europa? Sí, me acuerdo, a pesar del tiempo transcurrido, me acuerdo bastante, pero hasta los 4 años de poco, aparte de pasear, ir al parque, jugar. Pero, el lugar donde vivía, su casa, su padre. Nosotros con mis padres vivíamos en Odessa, al sur de Ucrania. Me acuerdo una casa en un piso, en aquel entonces no había mucha de eso. Bueno, estuvimos viviendo allá los 4 años, hasta que mi padre decidió que nos íbamos a América. Él tenía un hermano acá en América. ¿Y su hermano cuándo vino? No, un hermano de mi papá. Y habrá venido 7, 8 años. ¿Qué le impulsaron a venir? Bueno, él quería irse de allá, había sido comerciante y tenía muchos problemas con el trabajo. En aquel entonces Ucrania estaba un poco apretada por la situación rusa. Bueno, mi papá decidió venir y a mí no me consultaron desde ya, pero fue una decisión importante en la vida. ¿Y su familia cómo está compuesta? ¿Hermanos? No, vine yo solo. ¿Con sus padres? Los 3 vine. Después mi madre tuvo una chica, mi hermana, pero ya la tuvo acá en la casa. ¿Y sus padres a qué se dedicaban? Mi papá tenía un negocio de venta de tela, de casimires, allá en Odessa. Cuando vino acá, se puso un negocio de venta de ropa, debido a que los amigos que él contaba acá en Argentina se dedicaban a eso, y mi papá ya también en Europa trabajaba de lo mismo. ¿Y su madre? No, mi madre no la ayudaba a mi padre. ¿Y con eso le iba bien a su Ucrania o...? Sí, en Ucrania le iba bastante bien a mi padre. Sí. Y después, bueno, hablando de ustedes, las actividades que hacías en Ucrania, sus juegos, pasatiempos, amigos, ¿se acuerda algo? Sí, me acuerdo, pero así como nebulosa, ¿no? Tantos años. Chicos, parientes, la familia de mis abuelos era muy grande, muchos hermanos, mi mamá tenía muchos hermanos, con sus hijos, y bueno. Ustedes están muy cerca, Sí, cercanos. estábamos pequeños, sí. ¿Y el pueblo ahí, era un pueblito así chico? No, ¿O Odessa así es el importante? principal puerto sobre el Mar Negro, en aquel entonces también era una ciudad grande, importante. Sí, no le gustaba cómo manejaban el sistema de comercio. Y, o sea, el comunismo fundamentalmente lo... Sí, el comunismo no. ¿Y por qué fundamentalmente en ese momento? O sea, porque venía el régimen Y régimen venía de tiempo antes. ¿Por qué justo en el... No te sabría decir, habrá colmado su paciencia y aparte, para irse de un país definitivamente
habría que preparar las cosas seguramente, vender todo lo que había. ¿Y tuvieron que hacer trámites allá en Ucrania Sí, para sí, poder venir? muchísimos trámites. En aquel entonces Rusia no dejaba salir a la gente. Ujú. ¿Y ustedes cómo hicieron para salir? ¿Pudieron libremente, o sea, con trámites o tuvieron que escaparse? Hicieron todos los trámites mis padres. Y nos fuimos de Ucrania al norte a Rusia y de Moscú nos fuimos a Alemania y ahí en el norte de Alemania tomamos un barco ¿Todo eso para fue, Sudamérica. ¿todo eso fue legal o...? No, no, todo legal con papeles, con pasaporte, con... Ujú. En algún lado debe haber ya hace como 40 años que no los veo los papeles eso, pero están los pasaportes. Yo estoy en el pasaporte de mi mamá en brazos de ella, ¿no? Está así. ¿Y ustedes qué sentían? O sea, todo el viaje que hicieron para poder llegar hasta Alemania y viajar, ¿usted qué sintió? O sea... Nada, yo estaba contento y a los 4 años no se toma en cuenta la importancia de salir de su país, ir a un país desconocido. Yo sabía que tenía primos acá, acá en más o menos de mi edad. Sí, uno con un año más, otro con un año menos, pero tenía 3 primos. Y el último tiempo antes de viajar, ¿qué, se acuerda que sintió justo antes de subir al barco? Antes de viajar hicimos un viaje de despedida. Fuimos al interior de Ucrania, donde estaban mis abuelos, los abuelos de parte de mi madre y de mi padre. Nos fuimos a despedir porque era para siempre. Irse a América en aquel entonces era Era un gran viaje. un gran viaje. Creo que ahora también. El desarraigo es difícil de... Y todo el régimen comunista, ¿ustedes o su familia, más sus padres, lo sentían? O sea, ¿tuvieron algún fallecido, mataron a alguien? No. Problemas de ese tipo, que yo sepa, no había en aquel entonces. Estoy hablando de 1929, 28 y medio. No tuvimos problemas de política. El problema general, las constantes inspecciones, revisaciones, y casi nada se podía. Y entonces se cansó mi papá. ¿Estaban muy restringidos? Muy restringido estaba, sí. Pero, o sea, el resto de la situación económica estaba bien. Sí, la situación económica de mi padre estaba más o menos bien. Por eso pudimos salir así, con todos los papeles y todos los viajes. Y... Nos embarcamos en Cherburgo, ahora me acuerdo, antes pensé y no me acordaba. ¿Y qué nos puede contar del viaje así en...? Sí, el viaje para un chico era todo lindo. Era lindo la recepción en el barco, la comida, las fiestas. ¿Y el barco, por ejemplo, cómo era? O sea, ¿qué tipo...? Eran Un barco grande, se llamaba los Andes. Y fuimos a Montevideo. A Montevideo. ¿No tuvieron que hacer ningún transbordo? No. De Cherburgo a Montevideo. No sé si paró en algún lado, eso no me acuerdo. ¿Cuánto tiempo tardó? Y ha sido 1 mes y medio, no sé, no. Eso no te podría decir. Y ya cuando llegaron a Montevideo, ¿pudieron venir directamente para Argentina? No, tuvo que hacer otros trámites y salimos con el barco que hace Montevideo a Buenos Aires y llegamos en el día, ¿no? ¿Y usted o sea, ya sabía hablar para ese momento? No, O sea, hablaba ruso yo nada más. ¿y con el idioma cómo se arregló ya en Uruguay en un principio? Y bueno, como pudimos, ¿no? Fuimos aprendiendo. En el barco algo, mi mamá
Yo todavía no, yo hablaba ruso únicamente. Cuando llegamos acá, venían las peleas con mis primos, porque yo me hablaba en castellano y yo no entendía. Yo le hablaba en ruso y ellos no me entendían a mí. ¿Y en el barco conocieron a alguien? ¿Se hicieron amistades? ¿Viajaron con algún pariente? No. Viajamos los tres solos en el barco. No hubo contactos que luego persistieron acá en el país. ¿Y la única posibilidad que se plantearon fue venir a Argentina? ¿No tenían otras posibilidades, por ejemplo, en Estados Unidos? No, veníamos a Argentina porque mi padre tenía un hermano acá, Ujú. que tenía ya su familia. Y seguramente en las cartas le ponía que acá se podía desarrollar el trabajo que él tenía. Ujú. Y toda su información la tenían solo por su tío. Sí, por cartas, sí, cartas de mi tío. Ujú. Y apenas llegó a Montevideo o acá a Argentina, ¿qué fue lo que vio, lo que sintió? Mira, realmente a esa edad yo iba donde me llevaban, así que no había. ¿Se acuerda de alguna imagen así de...? No, lógicamente todo me llamaba la atención, pero como ciudad importante, no, porque donde yo venía era una ciudad importante. Problemas distintos a los que venían de pueblitos. Ujú. Y bueno, para acá ya en Argentina tuvieron que hacer muchos trámites, ¿no? Sí, pero ya los venía haciendo mi tío. Mi papá, como traía todos los papeles en regla, porque hay muchos que vinieron de Rusia, Polonia, escapados. Ujú. Ese era el problema. Pero nosotros vinimos... Y bueno, cuando llegaron los recibió su tío y fueron ya para su casa. Sí, fuimos a la casa de él, donde él tenía dispuesto una pieza para nosotros. Ujú. Estuvimos viviendo los primeros 15, 20 días ahí en la pieza, hasta que mi papá consiguió donde nos mudemos. Ujú. Bueno, y empezó la lucha por hacer la América. ¿Y conocían, aparte de su tío, más gente ya de Ucrania? No, pero conocimos a los pocos días y hacía reuniones, no venían a ver. Venían a ver a los rusos que vinieron. Ujú. Bueno, y ahí algunas de aquellas familias todavía nosotros mantenemos una relación. Ahora ya lejana de que falleció mi padre, mi madre. Ujú. ¿Y en Europa quedó algo de familia? Sí, quedó. Mi madre tenía 10 hermanos. 10 hermanos. Quedaron todos ahí. ¿Y fueron afectados por el régimen comunista? Sí, algunos fueron afectados. Me recuerdo que durante los pogroms en Ucrania, a mi abuelo lo mataron a 50 metros de la casa de él y no lo pudieron recoger en 2 o 3 días, porque el que se asomaba le tiraban. Estaban borrachos los soldados, me acuerdo. Más comentarios de mi padre, yo no vi nada de eso. ¿Pero por qué le tiraban? Y porque así, el programa era un asalto, iban a matar directamente, porque éramos judíos. O sea, fueron afectados por ser judíos. Claro. ¿Y cuando ya estaban en Argentina, siguieron vinculados con su familia? ¿Con cuál familia? ¿Con sus abuelos o los hermanos de su madre? Sí, mi madre escribía, mi padre escribía lo suyo. Ellos tenían ganas de venir, pero económicamente no tenían. ¿Y ustedes no los podían ayudar desde acá? Y recién habíamos llegado, había que instalarse, que te tarda unos cuantos años. ¿Y su tío? No, porque más que nada nosotros estábamos vinculados con la familia de mi madre, porque mi tío, de parte de mi padre, quedaban unos hermanos que estaban en Estados Unidos y allá casi nada. Ujú. Y acá, en Argentina, las mujeres, por ejemplo, o sea, su madre o su tía, ¿trabajaban? Mi madre al principio no, hasta que mi padre se instaló, entonces sí, ya lo ayudaba en el negocio, en todo lo que... ¿Y de qué trabajó acá su padre? Puso un negocio en Villa Urquiza de venta de ropa.
Ah, también. Claro, se alquiló un local y venía acá a la calle Canning y compraba y allá vendía. Y a medida que iba tomando contacto con el idioma y todo lo demás, ¿Y con el idioma cómo se arreglaron? y bueno, Fueron aprendiendo. estudiando, aprendiendo, hablando, tratando de hablar en castellano. ¿Usted cuánto tiempo tardó en hablar? En aprender a hablar. No, yo ¿sabes? rápido, porque yo cuando jugaba con los chicos, para poder jugar Ujú. tenía que entender. Entonces yo lo hablaba el ruso, yo aprendí unas cuantas palabras ruso, pero yo aprendí castellano, sí. Más rápido que mis padres, a pesar de que... ¿Y las casas de acá cómo eran? Las casas donde vivía usted o su tío. Bueno, al principio vivimos en casas individuales, una casa en cada terreno. Después cuando mi papá se mudó, pusimos un negocio en Villa Urquiza y teníamos un local y atrás un departamento en la calle Triunvirato 4460. ¿Y se acuerda de una así característica? O sea, no características, sino festividades que hagan a cabo en Ucrania. Por ejemplo, las fiestas patrias acá en Argentina. ¿Ustedes las Bueno, festejaban? sí, íbamos a ver cómo los desfiles, porque era todo nuevo para nosotros. Ujú. Bueno, y los amigos se ocupaban de invitarlos, de pasear con nosotros. Y, por ejemplo, las festividades judías las festejaban. Claro, ya en Villa empezamos a ir al Gil que había ahí. Ujú. En Villa había uno solo, pobrecito, chiquito, porque muchos judíos no había ahí en Villa. Estoy hablando del año 29, 30. Ujú. ¿Y ustedes vivían solos? No están en ningún conventillo. No, vivimos en un departamento solo. Era una casa con dos locales y dos departamentos de cada lado hasta el fondo. Un local la había alquilado mi padre y en el departamento primero vivíamos nosotros. ¿Y con los vecinos cómo se llevaban por ser judíos? Bien, tuvimos suerte porque mi papá buscaba que haya judíos ahí donde él iba a alquilar. Y había en la cuadra 2, 3 judíos que después empezaron a venir más. Creo que así era la costumbre. Cuando venían buscaban donde hay un paisano. ¿Y acá en Argentina los discriminaban por ser judíos? Bueno, mira, yo a los 6 años no podía darme muy bien cuenta. Lo único que me llamaban Rusito. Pero se llevaba bien con la gente. Sí, nos llevamos bien. ¿No? Así de disputas no tuvimos. ¿No? ¿Y su educación cómo fue? Bueno, hice la primaria en Villa Urquiza y después, cuando yo cumplí 10 años, nos mudamos para Villa Crespo. Iba para alquilar un local y nos vinimos. ¿Y en la escuela cómo se sentía siendo inmigrante? Colegio, al principio, recuerdo toda mi vida, tuve el primer insuficiente en primer grado. Y me acuerdo que tenía un compañero de clase y le vino a decir a mi mamá que me saque del colegio porque la maestra no me podía aguantar. Y claro, y me hablaba y yo no entendía un pito. Era todo un gran esfuerzo. Pero de a poco, una vez que aprendí a hablar, entender, ya más o menos. ¿Y con el idioma le entendía bien a su maestra? Sí, a poco tiempo ya. Y se esmeraban para que yo entienda. ¿Se llevaba bien con sus maestras? Sí. ¿Y con sus compañeras también? ¿Tuvo Sí. una buena relación? No, Sí. ¿Nunca le afectó ser, No. ni ser judío ni ser inmigrante? A lo mejor en aquel entonces los chicos no sabían que era judío. Que era ser judío. Ujú. Y Porque en aquel entonces la
segregación o las dificultades que tenían los judíos era grande. Y después, bueno, ya comenzó a participar en alguna institución relacionada ya con ucranianos o con su colectividad, con los judíos. Sí, con los amigos de mi tío, así empezó la cosa. Y allá de a poco, a medida que aparecían judíos en Villa Urquiza, lo venían a ver a mi papá, que era uno de los más antiguos que había ahí. Y ya mi papá los presentaba, los llevaba al Gil para que conozcan, al Yule que había también. ¿Cuál era el Gil que había por ahí? No sé no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Y con qué periodicidad iba? Al Gil únicamente para las fiestas. Solamente para las fiestas. Solamente para las fiestas. Y Y como amistades teníamos los amigos de mi tío y algún otro que aparecía por ahí, que conocía de dónde había nacido mi papá o mi mamá. En aquel entonces creo que se buscaba mucho más que ahora a los paisanos. Y su padre, el trabajo, cuando empezó a trabajar con las telas, trabajó bien, les fue bien No, económicamente. mi papá no puso un negocio de tela, puso una venta de ropas, Ah, porque tela era mucho más difícil. La ropa acá en la calle Canning él compraba, ujú. que mi tío le había recomendado en varios lados. Y después había hecho amigos de los dueños de los locales, y bueno, le era mucho más fácil. Aparte venía y hablaba en yiddish, y iba por ahí. ¿Y trabajaba solo su padre? ¿O con su madre? No, tenía trabajaba, algún socio? no, solo. Y progresó económicamente fácil, le resultó... Sí, no era fácil porque era bastante duro. Ujú. Porque siempre había problemas con los goyos que venían y decían y qué sé yo. Pero ¿Y usted hizo? no hay peor sordo que el que no quiere oír. Mi papá sabía que él no tenía que oír. ¿Y usted hizo la primaria y la secundaria completa? No, allá en Villa Urquiza hice hasta cuarto grado. Ujú. Es decir, estuvimos unos 6 años más o menos, 5 años y medio. Y nos mudamos a Villa Crespo. Acá en Villa Crespo vivíamos en la calle Canning 456. Ujú. Bueno, y ya acá en Villa Crespo eran todos judíos. Casi todos, el 90% era judío. Ujú. ¿Y ahí hizo la secundaria también? Ahí hice la primaria y la secundaria, sí. ¿Y después estudió en la universidad? Estudié en la Universidad de Derecho, pero 2 años. Dejé estudiar por vago. ¿Y a qué edad empezó a trabajar usted? Y yo empecé ayudando en el negocio de mi padre, que sé yo, habrá sido 13, 14 años. Más bien miraba, cuidaba, que no roben, atender al público no atendía. Ujú. Ya que en el entonces estudiaba ya en la secundaria, que fui al colegio Mariano Moreno, hasta que me hice bachiller. ¿Y conocía gente así, inmigrantes de otros lugares ahí, la vida, si les era fácil? Bueno, algunos como todo, en todas partes, alguna era fácil y otra muy peleada. Falta de recursos, falta de conocimiento del idioma. ¿Y usted, bueno, sus padres intentaron ayudar a esa gente? Sí, claro, mi padre cuando venían a hablar con él, los guiaba, les enseñaba, les decía cómo había hecho él. Ujú. Pero claro, era una situación un poco distinta, porque mi papá vino con lo que vendió todo lo que teníamos allá, Ujú. salvo el gasto del viaje, qué sé yo, pero así que tuvo plata para alquilar un negocio, un local, comprar mercadería y bueno, y dedicarse a vender. Yo me acuerdo que en aquel entonces se atendía hasta las 10 de la noche y se trabajaba sábados y domingos.
Con el tiempo que iban hablando ya el castellano y todo eso, ¿perdieron el idioma, el ucraniano? No, no, mi padre habló hasta. Últimamente ya no hablaba mi papá en ruso, ¿no? Pero muchos años me acuerdo que mantenía el idioma, porque venían los paisanos y hablaban en ruso para practicar. Y a veces era, o sea, acá en la época a veces era tradición o era común que los que ya estaban establecidos acá vayan a los puertos o al hotel de inmigrantes y ayudaban a la gente. Sí, no, generalmente los que venían conocidos y qué sé yo, era conocido un amigo, conocido un pariente. Entonces ahí sí había, yo me acuerdo que había constantemente reuniones en las cuales se recibía una familia y se trataba de ayudar. Los que tenían negocio ahí en la calle Canning ayudaban dándole crédito a los que venían ahí para que la lucha no sea tan... Porque hubo mucha gente que vino sin un peso. Había que buscarle dónde podían vivir y cómo podían hacer para ganarse algo para comer. Generalmente aparecían los paisanos que cargaban un bulto, iban a vender por las calles, por los barrios. Bueno, y con eso fueron haciendo más o menos cada uno sus posibilidades. Y a medida que se fue creciendo, o sea, empezó a trabajar en lo relacionado con sus padres o... Cuando mi padre tenía negocio, cuando yo dejaba de estudiar o qué sé yo, o a veces cuando venía mucha gente, llamaban para que yo te parara y cuidaba. A los 12, 13 años que podía ayudar. Y cuando ya fue más grande, entró en alguna institución. A los 18 años me hice socio de Hebraica, que estaba todavía en la calle Callao, una cuadra de Corrientes. Y de ahí pasé al edificio que tenía ahora, que se estaba construyendo. Para aquel entonces era una cosa fabulosa el edificio de Hebraica. Muy lindo. Y después, cuando se casó, ya ¿dónde conoció, por ejemplo, a su esposa? ¿En alguna institución relacionada? O... No, en los bailes que se hacían en la casa de paisanos, hijos de paisanos, igual que yo. Entonces a veces nos reuníamos y, bueno, bailábamos, charlábamos. Y ahí se hizo la familia judía. Y en Hebraica, ¿qué motivos lo llevan a asociarse? Bueno, para estar relacionado, y imagino que mi padre debe haber aplicado su conocimiento para que yo me haga socio de un club IDE. ¿Y qué actividades realizaba ahí? Todo lo que cuando entré hacía todo lo que hacían todos. En todas las secciones, deporte, relaciones culturales que se hacía, y Hebraica era una sociedad cultural muy importante. Los principales judíos que venían para actuar acá en la Argentina también actuaban en Hebraica. Y en algún momento en Hebraica o se comprometió mucho con la institución, ¿la llevó a algún cargo o siempre fue socio? No, fui socio. Y ahora, o sea, con el tiempo siguió siendo socio. Sigo siendo socio, ya soy socio vitalicio hace muchos años de Hebraica, y después me hice socio vitalicio por unos amigos de otro club que estaba en Villa Crespo, Sociedad Israelita de Villa Crespo. Y después me hice socio de Náutico Acoa, que también ya soy vitalicio por tener más de 35 años de socio. ¿Y sus hijos son miembros de...? Sí, de la colectividad, sí, los guié por el mismo camino que me guiaron a mí. ¿Y esta institución le aportó algo así
¿Fue algo significativo en su vida? Sí, yo lo tenía como una segunda casa cuando era de Breika. Me acuerdo cuando terminaba de estudiar a las 7 de la noche me iba. Y estaba con los amigos, tenía 18 años en aquel entonces. Amigos y amigas, concurría a todos los actos, conferencias, conciertos. Era un club muy importante que nos llevaba por el camino a los judíos. Y bueno, podría ser así como si fuera una valoración general de su inmigración, o sea, ¿qué fue fue para usted fácil, difícil la llegada a América? Bueno, el asunto que a los 4 años yo hacía donde me llevaban mis padres y quizás no le daba mucha importancia al esfuerzo. Yo sé que fue mucho esfuerzo el que realizó mi padre, mi madre. Y yo en aquel entonces, hasta los 15 años, 14, 15 años, no le prestaba mucha atención, no le daba mucha importancia al trabajo ese de conducción que hacían conmigo. Y después lo empecé a aprovechar. Claro, y después ya yo fui muy amigo de mis primos, los dos mayores, y generalmente salía con mi primo mayor. Íbamos a Hebraica y ahí habíamos hecho un montón de amigos. E inclusive hay gente que todavía conozco, veo y ahora. ¿Y en este momento ya conoce a alguien de Ucrania? ¿Tiene contacto? No, de Ucrania. No, con sus tíos. No, los tíos dejaron de escribirse todavía cuando vivían mis padres. Yo me acuerdo que mi padre de vez en cuando les mandaba para sostenerlos un poco con la miseria que pasaban ahí. Pero... Sí, yo no, ya no. Bueno, ya para ir terminando, ¿quiere agregar algo sobre...? No, ¿quiere agregar algo? No sé qué les interesa a ustedes. ¿Puedo hacer unas Sí, preguntas? sí, cómo no. Volviendo un poco a su vida en Ucrania, ¿cuáles eran las comidas que le hacían habitualmente? Si recuerda. No sé. Lo único que te puedo decir es que por suerte mi papá trabajaba como dueño de negocio de telas y le iba bastante bien. Así que no tuvimos problemas con la comida, con vestirse. ¿Cómo? Nunca faltó. No, nunca faltó, gracias a Dios. ¿Y qué festejos se realizaban en Ucrania? ¿Sí? Yom Kippur, Rosh Hashanah, Sí, todas las mismas que íbamos al templo, sí. Mi padre me llevaba. ¿Y tenían problema por esas fiestas? Allá no. En Odessa no. Que yo sepa no. Siempre había antisemitismo y existe hoy también todavía. No solo en Odessa, sino en toda Rusia, en Europa, en Estados Unidos y acá. Cuando ya habían llegado acá, sus hijos, ¿qué tipo de educación pudo ofrecerles? No, cuando habíamos llegado acá yo todavía no tenía hijos. Yo me Por casé, eso, no, me casé a los 25 Me años. refiero, cuando ya estábamos acá en Argentina, usted se casó, tuvo hijos, ¿qué tipo de educación pudo ofrecerle a sus hijos? Y bueno, hasta donde quisieron estudiar, estudiaron todos. Pero Yo tengo 2 mujeres y un varón. Cuando vivíamos en Canning, iba todavía con mis padres al Chile de la calle Acevedo, que todavía sigo yendo. Es decir, hace 65 años que voy al Chile, pero voy nada más que para la fiesta. ¿Qué Chile y Yona es? Yona.
¿Y algo en especial o sea, lo hace que vaya allá? O sea, ¿tiene alguna historia? No, mi padre me llevó cuando tenía 10 años y seguí la rutina. Hace 20 y tanto que falleció mi padre. Pero yo seguí la rutina y fui presidente, aunque no tengo tiempo. Hace poco me nombraron presidente y yo nada, tuve 2 años. No me podía dedicar y no me parece correcto ser presidente sin dedicación. Ujú. Pero sigo yendo al mismo Gil todos estos años, 65 años de ir al Gil de Ioná. Antes era un Gil chico hasta que construyeron lo que es ahora. ¿Tiene alguna anécdota que recuerde? ¿Algo que nos quiera contar? De que ¿O de su viaje o de Ucrania? no, o de, acá? no, de Ucrania y del viaje muy poco. Pero algo que Yo recuerde acá. estuve muy enfermo cuando llegamos a Francia, muy enfermo que no creían mis padres que, o por lo menos eso le decían los médicos, que iba a llegar vivo a la Argentina, pero gracias a Dios fue todo bien. Ahora, en las anécdotas es poco lo que te puedo Y contar. de allá de Ucrania, por ejemplo, ¿se acuerda cómo eran, por ejemplo, los servicios? En el sentido de, por un lado fue una mala situación económica toda la parte del comunismo, pero también mejoró, por ejemplo, los hospitales o no era así. No, eso no sé, no sé. A los 4 o 5 años te agarraban de la mano y vos ibas donde. Pero me acuerdo que teníamos una linda relación de familia con los hermanos de mi mamá y hermanos de mi papá. Uno se había ido de Estados Unidos y otro vino acá a la Argentina, que fue el que nos recibió acá y nos relacionó con otros judíos, que era lo que buscaba mi papá, que no se junten con Goyen. Pero ya en la primaria, en la secundaria, ya empecé a tener amigos. En la secundaria fui al Mariano Moreno y allá me hice muchos amigos. Y después de los 18, cuando terminé la secundaria, me hice socio de Hebraica. Y ya empezamos a salir con los amigos. Era el Hebraica en aquel entonces era un lugar de relación. Los padres querían que los chicos vayan allá. Para relacionarse con otros judíos. Para relacionarse con otros judíos. Ahí nos enseñaron deporte, después nos enseñaron a concurrir a las fiestas que hacía el club, a los bailes. Claro, era una buena política. Yo a mis hijos también los llevé después a los clubes. Ahora somos socios todos de la COA, todos. Nos reunimos ahí, tenemos amigos de ahí y los que quedaron de antes. Son muchos años. Yo tengo 75 años, quiere decir que estamos 74 años acá en el país. No, 71 años. 71 años. Es mucho tiempo. Hay muchas anécdotas, pero no que les puede interesar. Bueno, y ya para ir terminando, ¿querría agregar algo? No, a menos que ustedes quieran saber algo más, pero ¿Usted cuando llegó acá se nacionalizó argentino? no. Me nacionalicé a los 30 y pico de años. ¿Y era muy complicado nacionalizarse siendo...? Sí, pero aprovechamos que una vez abrieron la ciudadanización y bueno, y ahí me hice. ¿Antes no lo intentaron? No, era difícil realmente. Mis padres no lo intentaron por lo menos. ¿Se acuerda cuánto tiempo estuvo para poder nacionalizarse? No, cuando salían los diarios, que qué sé yo, llamaban los que viven, qué sé yo. Bueno, a mí me nacionalizaron porque cuando yo tenía 18 años,
ya tenía 14 de argentino. Así que era más fácil. Era difícil para los tipos que habían venido con 35, 40 años de edad, los antecedentes. Yo de qué antecedentes comunistas podía tener los 4 años. ¿Y le trajo algún beneficio? O sea, ¿Nacionalizarme? nacionalizarse. No sé, la libertad de poder circular, irse del país y qué sé yo, que era más o menos imprescindible, porque en aquel entonces a los rusos parece que no los querían mucho. Vamos a pasar por... Hola, Las señoras quieren servir. hola. Ah, gracias, Graciela. Bien, bien, bien. ¿Qué tal ustedes? ¿Todos bien? Como le dije al principio, mis 3 hijos, que ahora son 6, cuando se casaron, y 8 nietos. Así que gracias a Dios somos en la mesa 16 cuando los llamo. Hoy, por ejemplo, vienen hoy a la noche todos a casa. Bueno, ya para ir terminando, bueno, queríamos agradecerle mucho, realmente fue muy interesante todo. No, ha sido un gusto recibirlos. Bueno, muchas gracias y bueno, finalizamos. Muy bien. No, apellido igual. Bueno, hoy es 5 de octubre de 1999, estamos haciendo una entrevista a Gregorio Slavutsky y entrevistador, bueno, Nicolás Bronstein y filmador Federico Nemet.